Bueno, con la de Brasil 1970, una joya de mi colección, de verdad, joya. Tengo que hablar de los equipos brasileños en el Mundial de Clubes, donde los dos equipos brasileños que jugaron hoy, Palmeiras y Botafogo, están en los octavos de final del torneo y eso me enorgullece muchísimo, a pesar de que estuve muy enojada con el Palmeiras durante su partido con el Inter de Miami. ¿Por qué? Porque Palmeiras jugó horrible, muchachos. Qué horrible el partido de Palmeiras ante el Miami. Qué falta de estrategia, defendiendo espantoso con las líneas adelantadísimas. Entiendo que Palmeiras desde el principio quiso salir a buscar el partido, pero no estaba jugando absolutamente a nada. La mitad de la cancha no tenía para nada de creatividad. La creatividad de Palmeiras partía prácticamente de sus extremos. Y Estevao, para mí, todavía no ha estado a la altura en este torneo para ser un jugador tan costoso y que se va a ir al Chelsea próximamente. Sé que es bastante joven todavía, pero no fue influyente en el ataque de Palmeiras. Todo cambió en Palmeiras con los cambios, porque el Inter de Miami era quien tenía el control del partido. En el desarrollo de todo el partido, Inter Miami fue superior y el Inter Miami no tiene ningún tipo de experiencia en un torneo de esta envergadura y el cupo pues se lo regalaron, no es que se lo ganó en el campo y esto es algo que yo he criticado siempre y ustedes lo saben, porque es una falta de respeto para los demás clubes que a un equipo le regalen el cupo. Sin embargo, sí hay que reconocer, así como esa es una verdad, también es una verdad que el Inter de Miami ha estado a la altura de la competencia de este torneo en un grupo donde están un multicampeón como Al-Ahly, un europeo como el Porto que quedó eliminado y último de grupo, por cierto, y donde está Palmeiras, otro equipo poderosísimo de nuestro continente, y el Miami por 80 y tantos, 84 minutos del partido por ahí, estuvo siendo líder de ese grupo, el Inter Miami. Así que mis respetos para cómo Macherano con poco ha hecho muchísimo, con un estilo de juego muy bien definido, contragolpe y entendiendo cómo estaba jugando Palmeiras con todas las líneas adelantadísimas. El primer gol del Inter de Miami vino de un ataque de Palmeiras que ni siquiera terminó en el arco. Esa fue otra cosa que critiqué muchísimo del juego de Palmeiras. Palmeiras, hasta el momento de sus goles o hasta el minuto 80, solo una vez había rematado al arco. Después fue que se desató en rematar, en buscar ganar el partido, incluso en algún momento, solo que se dio cuenta muy tarde y se quedó sin tiempo. Pero hasta ese momento Palmeiras ni remataba al arco. Entonces, en ese primer tiempo, con ese contragolpe fenomenal que termina capitalizando Allende completamente solo, donde la defensa queda muy mal parada. No entiendo por qué toda la línea defensiva estaba pasada a la mitad de la cancha. Estaban subestimando al Miami. Podrá ser el Miami, podrá ser un equipo de Venezuela si quieren, pero a ningún rival se le subestima en una competencia como esta. Y creo que Palmeiras en un principio lo hizo así, sobre todo en mitad de cancha para atrás. Nada que hacer para Weberdon, nada que hacer para la línea defensiva, que se quedó sin un defensor por lesión y tuvo que entrar Fuchs, muy rápido forza pues un cambio ayer Palmeiras, pero no sé si marcó demasiada diferencia porque Palmeiras siguió defendiendo muy mal. Y en el segundo tiempo fue más de lo mismo. Palmeiras nunca replantea en el segundo tiempo, sigue teniendo una posesión inoperante sin rematar al arco, perdiendo el balón en la mitad de la cancha. Cuando le robaba el balón al Inter Miami, que cuando tú robas balón en la mitad de la cancha, muy probablemente puede terminar por lo menos en un ataque peligroso para ti. Palmeiras no lograba nada de eso y yo estaba muy estresada en el partido por lo de Palmeiras porque no podía creer que el mejor representante de Sudamérica estaba jugando tan mal. En una jugada formidable, otra vez de contragolpe, Luis Suárez se hace una maravilla de gol. Con una jugada individual impresionante para mí, por el físico que tiene Luis Suárez hoy en día, que tiene 39, Lucho. Tremenda jugada individual que se hace, pero también la defensa de Palmeiras no le hace ni cosquillas a Luis Suárez. Entonces, otra crítica más ahí para Palmeiras. Suárez, que define brillantemente bien de pierna zurda. Es un golazo, quizás uno de los goles más lindos que se ha hecho en su carrera, y vaya que se ha hecho muchos goles. Pero qué lindo haber presenciado ese gol del uruguayo Luchito Suárez. Pero dejó muy expuesto a Palmeiras, que en ese punto lleva perdiendo 2-0. Hay un momento en el que el partido se quiebra a favor de Palmeiras, y es cuando hacen los cambios los dos equipos. Tanto Javier Mascherano haciendo los cambios en Miami, que el Miami es una de las plantillas más limitadas de todo el torneo. Miami, si no es con su 11 titular, su segunda unidad o su equipo de suplentes no responde ni a la mitad del rendimiento que le responde el 11 titular. Eso lo ha mostrado en la MLS y en este partido también. Un partido que el Miami lo tenía ganando. Mascherano saca a Telasco Segovia, que tuvo un tremendo partidazo, el venezolano. Qué crack ese chico, qué crack. Y Batista no lo pone titular, imagínense ustedes. Luis Suárez, que también se hace un gran partido. De hecho, Messi no brilló tanto y aún así se hace un partido considerable. Pero luego Macherano saca a Telasco, saca a Luis Suárez. Redondo también se lesiona y Redondo se lesionó feo. No pudo continuar sí, por su lesión. Entonces, son algunos de los cambios en los que al entrar la segunda línea del Miami,
ni cerca del rendimiento que estaba teniendo Miami en la ofensiva. Entró Kremaski, entró Fafá, la verdad que no aportaron casi nada. Y es que es una plantilla muy limitada. Y eso lo supo aprovechar Abel Ferreira con sus cambios cuando ingresó Paulinho que sí entró mucho más temprano, el número 10. Mauricio, que estuvo también bastante bien en lo revulsivo del partido, por así decirlo, o en la reacción de Palmeiras. Entró Víctor Roque, que no me gustó mucho Víctor Roque, la verdad, tampoco me convence Víctor Roque en este torneo, pero los cambios sí le terminaron funcionando a Palmeiras, cosa que con Miami no funcionó. Miami se estrella contra la pared a partir del minuto 80, cuando por fin reacciona Palmeiras, empieza a rematar al arco, ahora sí, empieza a tener asociaciones hacia adelante efectivas y cae el primer gol para Palmeiras, con una gran definición. A los pocos minutos cae el segundo gol, que es el gol de Mauricio. Y me encantó porque Palmeiras me demostró que incluso jugando un partido horrible, tiene actitud de equipo grande para no rendirse, e incluso sabiendo Palmeiras que estaba clasificado perdiendo el partido por el criterio del enfrentamiento directo entre Al-Ahly y Palmeiras, Palmeiras igual salió a buscarlo para quedar líder de grupo, y quedó líder de grupo. Y por eso Palmeiras en la siguiente fase, en los octavos de final, se va a enfrentar al segundo de el grupo B, que es Botafogo. Lamento que se tengan que eliminar entre brasileños, pero prefería Botafogo a que le tocara el PSG. El PSG ahora va a ser el rival del Inter Miami, que la verdad, si bien no se ganó el cupo en la cancha, sí se ha ganado los octavos de final en la cancha. Hubo una jugada por ahí polémica también de un posible penal para Richard Ríos. Déjenme en los comentarios si para ustedes era penal. Existía el contacto, pero no sé si era lo suficientemente sancionable. Era mucho ahí del criterio del árbitro, y la verdad que tampoco Palmeiras estaba jugando nada. Pero al final, Palmeiras termina superando al Miami en posesión, en remates, pero todo al final, todo sobre el final. Pero eso hacen los equipos grandes y con la experiencia que tiene Palmeiras, que le toca a un Botafogo que perdió hoy, Perdió contra el Atlético Madrid, perdió 1-0. Botafogo tratando de implementar la misma fórmula que le funcionó contra el París, teniendo un juego ordenado de contragolpe, que en la primera media hora del partido le estaba funcionando. Hubo un par de contragolpes muy importantes que tuvo Botafogo, pero que no pudo capitalizar. Uno de esos de Jefferson Savarino, otro crack con el que Batista no cuenta como titular. Impresionante. Pero Savarino también cabe destacar que define mal en esa ocasión clarísima de gol para el Botafogo. Creo que fue la más clara que tuvo Botafogo en el partido, de hecho. Trata de ponerle al segundo palo, pero no tenía mucho espacio. Creo que la decisión correcta era el primer palo, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? También. Y Atlético Madrid se dedicó a ir hacia adelante, a probar, a intentar. Simeone luego mete a Antoine Griezmann para ver si cambiaba un poco la tónica, y sí cambió, porque Griezmann de hecho es quien hace el gol del Atlético Madrid, pero más de lo mismo del Atlético Madrid cuando lo vemos a punto de lograr algo importante y no lo logra. Bueno, más de lo mismo. Más de lo mismo. Hubo un triple empate de puntos allí en ese grupo donde todos le ganaron al Seattle Sounders, uno de los equipos anfitriones y peores equipos del torneo. Todos le ganaron al Seattle. Triple empate de 6 puntos. En ese caso, el criterio de desempate no iba a ser el enfrentamiento directo, sino que era el diferencial de gol, porque había triple empate en puntos. Y por el diferencial de gol, Atlético Madrid se queda fuera, pues Atlético Madrid tenía que ganarle por más de 2 goles de diferencia al Botafogo si quería clasificar. Creo que Botafogo juega el partido con la tranquilidad de saber de que Atlético no le iba a hacer más goles. Lo digo por el desarrollo del partido. No le complican demasiado la vida al Atlético Madrid al arco de Botafogo. Y Botafogo creo que sí careció de ambición, pero sabían que ya estaban clasificados. No sé si esto ustedes lo ven bien o mal, pero la verdad, yo no veía al Botafogo metiéndose en octavos de final antes de que empezara el torneo. Así que creo que está bien que hayan podido sellar allí su clasificación. Así que me ha sorprendido gratamente el Fogao. Hizo lo que tenía que hacer con el París. Su clasificación es por lo que hicieron con el París, porque ganarle al Seattle lo hicieron todos. Pero con el Paris Saint-Germain era el duelo clave. Creo que hasta podían haber hecho más ante el Atlético, pero bueno, el planteamiento de Paiva pues no fue ese, fue distinto. Quisieron aplicar un estilo como el de París. Y se nos viene un duelo de Brasileirao o de Copa Libertadores en octavos de final. Desde ya los leo. ¿Cuáles son sus pronósticos para ese partido entre Palmeiras y Botafogo? Sobre todo los hinchas de Brasil. Quiero leerlos aquí abajito, ya que conocen tanto estos dos equipos, Palmeiras y Botafogo. ¿Cómo creen que será eso? ¿Será un partido sin goles, con un solo golcito por ahí de diferencia? ¿Será un partido lleno de goles también, por ser dos equipos que se conocen? ¿Será choque de estilos? No sé qué esperar, la verdad, de ese partido, que sí estoy segura que sí será un partidazo. Va a ser este fin de semana el partido, mientras que Inter Miami se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. Durísimo, porque el Miami, por más de que ha mostrado que puede competir en este torneo y que lo ha hecho muy bien, y mis respetos por eso, la verdad, tomaron este torneo con seriedad y a demostrar de que el cupo valió la pena, ¿no? En lo deportivo.
no tiene una plantilla suficiente para enfrentarse a este París. Varios jugadores estaban muy acalambrados sobre el cierre del partido. Veremos cómo le vaya al Miami, pero bueno, creo que ahí no habrá muchas sorpresas, ¿no? Y terminará pasando el Paris Saint-Germain. Mañana va a jugar Boca Juniors y Flamengo. Ya veremos cómo terminará esa fase de grupos para estos dos equipos de Sudamérica, así que activen la campana de notificaciones porque al finalizar la jornada les tendré un nuevo video. Soy Estefanía Álvarez, estamos cerca de los 60,000 suscriptores, así que suscríbete, sigue, o mejor dicho, únete a esta gran comunidad, deja tu comentario aquí abajito y tu pulgar arriba y nos vemos entonces mañana en un nuevo video. Cuídense, chao.